Hoy estamos hablando de las úlceras varicosas y como les mencioné en el bloque anterior, tengo un caso para acercarnos más a lo que son las úlceras varicosas. Está conmigo Isabel de Paz Gómez. Bienvenida, señora, gracias por estar acá. Gracias. Bueno, Isabel, así, cuénteme. ¿Cómo fue que empezó usted a que le dolieran las piernas, con sus problemas quizás de venas, varices? ¿Cómo fue usted avanzando hasta llegar a una úlcera? Se me inflamaban las piernas y las venitas esas que son como arañitas. Sí. Entonces, yo siempre me estaba, porque eso pica, ya inflamado. Entonces yo siempre me andaba cuidando de que no me iba a rascar, porque yo sabía lo que me podía pasar. Entonces, pero sí dormida, sí me rasqué, fíjese, y ahí fue a donde sí se me hizo el problema. Entonces, pero estando dormida, pero hasta que sentí el ardor. ¿Y qué pasó cuando despertó? Por eso me desperté cuando sentí un gran ardor y me vi que me había pelado bien lo que es las venitas. ¿Nunca se imaginó eso? ¿Que le iba a pasar eso? Bien, pero el problema es que como estando uno dormido, por eso me cuidaba yo cuando estaba despierta, de no dañarme en ninguna forma, hasta me cubría a veces. Bueno, entonces despierta y se da cuenta que estaba esa úlcera. Sí. ¿Y qué decisión toma? ¿Qué hace? Bueno, en el momento yo solo pensé lo que es el problema que ya se me había hecho, que nomás pasar consulta. Luego que pasé consulta, estuve en tratamiento largo tiempo y en vez de mejorar, peor y peor y peor. ¿Por qué habrá sido eso? Pues el problema es que como cuando yo llegué a Baricentro, que me recomendaron Baricentro, con el doctor Rodríguez, que me dijeron que él era especialista en esto. Entonces yo pues pronto acudimos a hacer una cita con él, y allí él me empezó a tratar, me dijo que en 3 meses o entre 3, 5 meses me iba a sanar. Pero luego no fue así el problema. Entonces vino él y profundizó allí el estudio del problema que yo tenía y me empezó a referir con los especialistas, a ver a dónde estaba el problema. Vamos a ver algunas de las fotografías de su caso para ahí, eso fue como se laceró durmiendo. Sí. Ay, sí. Bueno. Es tremendo el caso de ella. Pero porque si ella ya estaba con esa inflamación y todo y no había acudido. Lo que pasa es que no le ha contado que venía de que le habían operado 2, 3 veces, sí. Había estado ingresada, estuvo un mes en cama. Esa es la parte que ella no le ha contado, lo que ha sufrido. Sí. Es lo que ella quisiera un que mal expresara. Diagnóstico. ¿Por qué será? Sí, porque siempre estuve yendo a un lugar, estuve en otro y en otro, pero siempre en todos los lugares me lo trataban venoso. Eso. ¿Como problemas de vena? De problema de la vena. ¿Y cuál es el problema suyo entonces? Por la artritis, porque cuando el doctor me refirió con la doctora que está especializada en artritis reumatoidea, entonces allí cuando luego me refirió con la fisioterapista, con la licenciada también nutricionista, entonces para llegar al fondo de qué era, que por qué no me sanaba. Entonces, cuando empecé a tomar los medicamentos que la doctora me dejó para la reuma, allí empecé a sanar. ¿Puedo ver, ya está sanita o cómo está? No, sí, solo la cicatriz. ¿Por qué queda ese tipo de cicatriz? El caso de ella lo tenemos muy interesante porque hablamos que la principal causa son las varices. Ella realmente tenía 2 causas de problema. La causa circulatoria varicosa escondida una parte inflamatoria reumática. Nos tardamos 5 meses en desinflamar su piel para después poderle corregir la parte circulatoria que había ocasionado la primera fase. Y eso es lo interesante del caso que tenemos acá, de que ella solo le habían tratado las varices de encima. Le veían una varice, se le inyectaban, se la arrancaban, nunca habían estudiado la parte interna donde estaba conectada, pero no solamente era eso, teníamos
una Otra base causa. inflamatoria Sí. reumática. Sí, otra Señoras, causa. también la artritis da úlceras en las piernas. Entonces, por eso es que nosotros no nos enfocamos en la varice como tal, sino que en el estudio completo de cada caso. Al lograr hacer esta unión, que nos tardamos cerca de 6 meses, logramos darle a la señora el resultado que ella esperaba. ¿Y esto hace cuánto fue? De que tengo el problema de la úlcera, cuando yo llegué a Baricentro, ya tenía 4 años de tenerla. Dios mío, claro, y me imagino su desesperación de ver que eso no lograba una solución. mejoría. Sí. Ahora, en el caso de ella, ¿qué tipo de rehabilitación se le ha hecho? Bueno, Porque si veo que las piernitas las tiene realmente. sí, con ¿Qué las le enseña curaciones, de lo que le ha pasado? sí, con las curaciones que se le hicieron, como le repito, ¿verdad? Se aplica los apósitos adecuados según el estadio en que vaya la úlcera y se utiliza lo que es un vendaje elastocompresivo. Este va a depender del estadio en que también esté la úlcera. ¿Usted cree que con un vendaje tal vez ella en la noche no se hubiera lacerado de esa forma? Porque como fue inconsciente, por decirlo Sí así. se hubiera lacerado siempre porque ella ya tenía el problema presente, ¿verdad? Entonces empezamos a trabajarle, ¿verdad? Sus curaciones que no son curaciones de todos los días, sino que son curaciones que se llevan a cabo entre 5 y 8 días. Vuelvo Entre una y y repito otra. lo mismo, sí, entre una y otra, ¿verdad? Aún cuando mantienen el vendaje elastocompresivo, el paciente puede hacer sus ejercicios. No es un vendaje que la va a mantener a ella. Y ejercicios para la inmóvil, circulación. inmóvil, sí, para darle movimiento a lo que son las bombas, las válvulas popitlias y las del gastronemio, que es uno de los músculos que pasa por ahí, ¿verdad? Como dice el doctor, es el otro corazón que tenemos, ¿verdad? Entonces tenemos que mantenerlo vivo, ¿verdad? Para lograr una mejor circulación y para lograr la recuperación de ella.